Asespod, porque no solo escuchan podcast, ahora los oyentes tienen voz. ¿Qué me estás contando? Hola a todos podcasteros, aquí estamos de nuevo en rigurosísimo, ¿no? Directo con el episodio ya número 2 del podcast de Asespod. Sí, amigos, porque ahora no solo escuchamos podcast, no os vamos a aburrir más, así que voy a dar paso a todos nuestros compañeros. Esta vez, otra vez, somos el 50% de la Junta Directiva de Asespod. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos? Muy bien, con muchas ganas de hablar. Gus, ¿qué tal? No sé, estarás mejor ya de la voz, porque esta semana te hemos notado un poquillo, no sé, trancazo. ¿Qué ha sido? Un poquito de disfonía, pero bien. Menos mal. Casi recuperado. Óscar, ¿cómo estamos? Pedazo micro. La audiencia no lo sabe, pero ese micro que tiene Óscar podía dar la luz a todo Vigo en Navidad. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas, aquí estamos aguantando las hordas de fans que tenemos ya después del segundo episodio. Y yo, pues soy Raúl, así conocido como Doctor Genoma, e intentaré conducir esta carretera sin fin que es el podcasting desde nuestro punto de vista, el del oyente. Como siempre, el disclaimer, la advertencia de rigor. Todos nosotros somos oyentes profesionales, no podcasters profesionales, así que hacednos saber todo lo que sea necesario para que mejoremos, ya sea por las redes sociales, Twitter, Facebook si eres algo más viejuner, o Instagram, o incluso en la propia web asespod.org. Y por supuesto, valoradnos positivamente en Apple Podcasts, iVoox, Spotify o donde nos encontréis. Así que empecemos, venga, damos paso ya a la primera sección de hoy, que va a ser las noticias podcasteras. Noticias podcasteras. A ver, David, ¿qué tenemos de noticias por ahora? Pues hay una noticia bastante importante para nosotros, porque a partir de este momento ya somos podcasters. Ya este es el tercer episodio, con lo cual, según la ley de Milcar, ya es un podcast, ya somos podcasters. Ahora mismo no nos está viendo la gente, pero nos estamos tomando chupitos, lanzando confeti. Si se oye algún cohete, esto es la leche, el tercer programa. Bueno, enhorabuena a todos, ¿eh? Aunque sea el episodio 2. Sí, pero es que nosotros tenemos que romper con todo. ¿Ya le puedo decir a mi madre que soy podcaster? Si te atreves. Tú desde hace tiempo. Oficialmente, que todo lo que tenía eran pruebas solo. Mañana. Sí, ya puedes salir del armario y decir que eres podcaster. Mañana mandamos la chapa. Decimos a iVoox que te haga una chapa para ti y que te la mande certificado. Y alguna persona le puede dar el carnet de podcaster. También. Oye, que qué tiempos aquellos, ¿eh? Que jugábamos tanto con la ley de Milcar, las leyes de Milcar. Algún día tendremos que contarlas, porque eran como los 10 mandamientos del podcasting en aquella época. Madre de Dios. Sí. Qué fuerte. En las JPod de Barcelona 2010, ¿puede ser? Sí, 2010 fue Barcelona, sí. Pues ahí las promulgó. Ajá. Así que tienen 13 añitos de edad. De solera. Bueno, pues yo traigo otra noticia podcastera, porque a ver, aquí las cosas como son. Somos oyentes, nos tenemos que dar también un autobombo del copón, y en este caso es que también salimos en otro podcast, en este caso en los últimos de Filipinas, de nuestro amigo Jan Bedel y Arcachofas, aunque ahora mismo está en un periodo Arcachofas ahí de barbecho, en el que ¿qué ha pasado? Pues que ha tenido algún churumbel y tiene que estar ahí al desquite. Sin embargo, Jan Bedel nos tuvo en su casa, en su podcast, en el último programa del 29 de mayo, a David y a mí. Y nos podéis... Y a Agustín, porque Agustín ahora también hace una sección en ese podcast, con lo cual estábamos 3 de Asespod, estábamos ahí. Claro. Pero es que Agus no estaba hablando de lo nuestro. Yo soy de la casa. Estábamos ocupando todos los podcasts. Bueno, a Agus le podéis escuchar más tarde que a nosotros, porque nosotros en el minuto 10, en el mundo filipino, estaremos ahí dando bastante caña al mundo del podcasting y también pues comentando un poquito esta nueva aventura que tenemos como podcasters los oyentes de esta pedazo de asociación de escucha de podcasting, Asespod.
Y yo aquí ya no tengo más noticias. O sea, tampoco queremos adelantarnos a otros eventos que puedan llegar. No sé si tenéis algo que comentar. ¿Alguno? Bueno, aparte... No, tendrán que estar escuchando más podcasts porque a lo mejor aparecemos en alguno más. Pues... Que sigan escuchando. Igual. Vaya. Igual. Yo iba a anunciar también que la otra noticia es que Óscar iba a poder grabarse la voz, pero es que va a ser que no. Va a ser que no, nos ha enseñado ese pedazo de micro, nos ha deslumbrado y ahí el próximo, Óscar, ¿vale? El próximo damos la noticia como... Incluso nos ha enseñado el ordenador y todo. Pero Fuegos de artificio. ¿Noticias o ya estamos grabando? Venga, vamos a pasar a los eventos para oyentes. Eventos para oyentes. En este caso, no sé si cuando lo estén escuchando todos nuestros oyentes, el evento ya habrá pasado, porque se va a realizar el segundo Fuenla Podcasting Fest, que será el día 23 de junio, en el Espacio Joven La Plaza de Fuenlabrada. Y claro, lo sentimos mucho si cuando estáis escuchando este programa pues ya ha pasado, pero es que tenemos poco tiempo, nosotros grabamos y después la cosa saldrá cuando pueda salir. Intentamos que sea mensual, así que puede que se escuche antes de que se produzca este pedazo de evento. Lo dicho, en Fuenlabrada a partir de las 5 de la tarde y que os paséis porque todo evento de podcasting es merecedor de asistencia. Es una cosa que os lo comento a vosotros también, a los integrantes del programa de hoy. Sí. Y una cosa curiosa al respecto de los eventos de podcasting, y ya lo he comentado con algún que otro podcaster sobre todo, es que en Madrid tiene mucha suerte, porque siempre hay algo. Pero es que en el resto de España, ojo, cuidado, que igual habría que hacer más eventos, que igual, no sé qué os parece a vosotros. Debería. Sí, pero y encima es que no hace mucha publicidad, porque estoy mirando ahora el cartel del Festival de Fantasía de Fuenlabrada, que se llama así, y sí, dicen que comenzará con el segundo Fuenla Podcasting Fest, pero en lo que es en el cartel no pone absolutamente nada de podcast. Claro. Si queremos que se difunda un poquito el podcasting, tendrán que publicitarse un poquito más. Y lo que dices tú, el tiempo. Digo, no nos da tiempo. O sea, siempre aparecen estas noticias las 2 semanas antes y ahí, yo qué sé, en fin, como para pillar billetes, no sé, vamos. Uh-huh. Y la gran noticia, que la voy a decir aquí, aunque va a ser un poco improvisada, es que se va a generar de nuevo, muy, muy, muy pronto, un nuevo Interpodcast. Vamos a ser nosotros los anfitriones para poder organizar a partir de ahora el Interpodcast, aquel evento de promoción del podcasting tan chulo que hubo años atrás, que consistía en eso, en hacer crossovers, en imitar a podcasts. Y bueno, a ver si estáis atentos a las redes sociales y a todo lo que digamos, porque tendremos que dar más noticias al respecto. Sí. La verdad es que era muy interesante lo del Interpodcast. Y me gusta que seamos nosotros los que vuelve a activarlo. Óscar, que no es por nada, pero tú tienes bastantes podcasts, ¿vale? Así que cuando salga el Interpodcast apunta a alguno de los tuyos, tío. Yo me cruzo con mí mismo. Ya está. Vaya. Baja Modesto que sube el señor del podcast. No, pero me gustó lo de yo me cruzo conmigo mismo. Endogamia del podcasting, ¿os acordáis? Sí, ¿no? Pues este lo sobrecruza. Tremendo. Endogamia llevaba a su máximo exponente, ¿no? Son muchos años aguantando. Desde el otro lado del micrófono. De los auriculares, mejor dicho. Desde el otro lado del charco. Qué bueno. Venga, ¿qué os parece si vamos a los podcasts que lo están petando, va? Venga, empezamos con ello. Podcasts que lo están petando, pero petando. Bueno, pues voy a comenzar con un podcast que es interesante. Voy a dejarlo en eso, ¿vale? Se trata del podcast de La Pija y la Kinky.
La Pija y la Kinky, un podcast de Carlos Peguer y Marian. Voy a daros la información y luego voy a dar una pequeña pincelada crítica al respecto, porque ya que lo he metido yo y lo está petando, pues tengo que decirlo, ¿vale? En este caso son dos guionistas, Marian, que no sé de qué será la G, y Carlos, que tienen entre 22 y 23 años. Iniciaron este podcast el 30 de enero de 2022. Es muy curioso porque tanto la intro como empiezan ellos es con una cerveza y una copa de vino. Los temas, bueno, pues en cuanto empezaron, lo primero que dijeron es que serían relacionados con su adicción confesa a la monogamia y al amor romántico. Carlos además dijo que sería de todos los hombres que le han jodido la vida, ¿vale? En fin, sinceramente, el podcast va de lo que se les pasa por la cabeza, al menos hasta el fin de la primera temporada. Y ahora, en un momento os explico el porqué. Es un programa de publicación ahora semanal, que publican los domingos. Para que entendáis por qué lo están petando, es porque es exclusivo de Spotify y lo está dando bastante caña esta plataforma. Tiene 11.900 valoraciones con una nota media de 4,9. Tenía, porque ya solo es exclusivo en Spotify, unos 2.000 suscriptores en iVoox y 62.000 suscriptores en YouTube. Importante, porque os dije antes lo de hasta la primera temporada, porque es que justo, no sé si fue en el episodio número 27 de la primera temporada, llevaron como invitada a Rosalía y entonces lo petó en el canal de YouTube, que era donde publicaban en su mayoría todos los programas, pues lo petó, tuvo un pico enorme y qué casualidad de la vida que el siguiente ya fue la segunda temporada y eran exclusivos de Spotify. Un pelotazo por una famosa. Y eso es lo que pasa, que justo en el momento en el que empezó ya dejaron los micros malos, comenzaron ellos a llevar más invitados, entonces se ha hecho un podcast mainstream y pienso yo que también tiene que ver algo Spotify con los invitados que lleva, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, se le está dando bastante bola. ¿Qué pasa? Pues que al principio no entendía yo de qué iba el tema, porque yo estoy un poco fuera de la onda también de estos chavales y bueno, pues los vas escuchando, aparte de que el sonido era fatal, para ser guionistas, desde mi punto de vista, muy raro, por el orden, por cómo hablaban y tal, y digo, bueno, pues era un podcast como de los que había antaño, de dos colegas que se ponen a hablar ellos en su casa, de sus movidas y tal, pero claro, que sea tan mainstream, pues sí que me ha chocado mucho, pero que mucho. Lo estuve comentando yo con gente que no es afín al podcasting, ¿vale? A gente que escucha, que son escuchas de podcasting, sobre todo desde esta nueva generación, gracias a Spotify. Y lo están petando porque es que lo conoce casi todo el mundo, este podcast. Curiosamente, los de nuestra generación, ¿no? De los que ya rondando los 40 y cosas así, que tenemos solera en esto del podcasting y sobre todo de la vida, pues como que es un podcast que es que no entendemos cómo puede estar gustando tanto. Sin embargo, sí que lo hemos estado debatiendo y es que quizá es justo reflejo de lo que se busca desde distintos espectros sociales para identificarse y también entretenerse sin pensar. Vamos, que es como un canal tipo algo aquí en España que rima con el culo te la hinco, ¿vale? O sea, que le gusta el salseo, el debatir y tal, pero que no sirve para nada. Vamos, un podcast que lo peta, hay que decirlo así, que no me gusta para nada y que aquí está, La Pija y la Kinky. ¿Lo escuchabais vosotros? No, ni nunca lo escucharé. Uy, Gus dice. Sí, de Spotify yo eso, ni con un palo, vamos. Creía que ibas a decir, hombre, me llegan los TikTok todos los días, estoy harto de verlos. No, ellos no, otros podcasters, entre comillas, sí, pero estos no he tenido el placer de cruzarme con ellos. Óscar seguro que sí. Hombre, la gente joven como yo, el Spotify lo tenemos por la mano, pero no tengo puta idea de quién son estos. Óscar, si no está en iVoox, no lo escucha. Exacto. Pues no lo vas a escuchar.
Bueno, y el segundo podcast es uno archiconocido que, en fin, ya por los integrantes aquí en España todo el mundo los conocemos. Se trata del podcast de Nadie Sabe Nada. La cadena SER y el Terrat presentan Nadie Sabe Nada. Un programa a priori de humor con Andreu Buenafuente y Berto Romero. Un podcast que comenzó en realidad ya el 30 de junio de 2013, ya hace 10 años. Tiene 10 temporadas, está en la 10ª temporada. Semanal también, que publican todos los sábados. Es un podcast que se emite en vídeo, en directo también. Está disponible en todas las plataformas gracias al Terrat, que es la empresa que se encarga de difundir el programa. Y bueno, su premisa es un programa totalmente improvisado en el que Andreu Buenafuente y Berto Romero pues se lo pasan genial, que es de lo que se ve que son dos cracks de la radio y del entretenimiento. Y bueno, en fin, vamos a dar unos valores así que tienen, ¿no? Unos datos, y tienen 477.000 suscriptores en iVoox, 12.400 valoraciones en Spotify, de nuevo con una nota de 4,9, y en YouTube tienen 131.000 suscriptores propios del canal de Nadie Sabe Nada, pero llevan ya de cola otros 231.000 del canal del Terrat. Yo creo que lo habéis escuchado todo el mundo, sobre todo aquí en España se le da mucho bombo, y bueno, pues son dos personajes que lo llevan bastante bien. Además, ya hemos hablado en algún que otro programa de los dos anteriores, ¿no? Sobre todo David lo estuvo comentando, que ya están dando otros pasos en el podcast. Sí, porque la verdad es que son personas que están metidos en el mundo de la comedia, de todo esto, y la verdad es que lo hacen de una forma muy natural, que no es como otros podcasts que parece que están muy preparados, que va muy enfocado hacia la mercadotecnia. Esto no, son ellos mismos naturales hablando y se ríen de sí mismos. Estuve un tiempo escuchando y la verdad es que me divertía mucho. A veces me partía el culo escuchando. Lo que pasa es que, bueno, por cosas vas cambiando de podcast, lo vas dejando de escuchar, y bueno, ahora lleva un tiempo que no los escucho. No sé si han cambiado el formato o siguen con el público igual que antes. Siguen igual. Más o menos siguen igual. Cambian las localizaciones y van a sitios también. Pero vamos, es similar. Escuchas un programa de hace 10 años, se les ve ahora mucho más desenvueltos. Fijaos lo curioso, ¿no? Que son dos tíos que llevan la radio y este tipo de programas, incluso la improvisación en la sangre, iba a decir yo. Sin embargo, se les nota. He estado yo revisando, ¿no?, los primeros episodios, y sí que es como que están cogiendo el tranquillo, están intentando engranar, todavía hay ya ciertos parones, miradas así como de complicidad, y ahora no, ahora fluye todo, que vamos, que da hasta miedo, da vértigo cómo llevan el programa. La verdad es que es uno de mis casi imprescindibles, que siempre les he hecho, no los escucho todos los días, todas las semanas, perdón, pero sí que es de esto que, venga, algo que me falla, algo que tal, voy a arreglarme el día, o me pongo la ruina o me pongo estos, y ya está, y me alegran el día un rato, porque sí, estos sí que sirven, y no como los otros para entretenerse y dejar de pensar, porque lo hacen genial, lo hacen genial. Bueno, pues de aquí vamos a pasar a la siguiente sección, que es el recomendador. El recomendador. Y en esta pues empieza David. Me voy a dejar de hablar ya un poco yo, porque voy a tomar un poco de agua. Venga, David, dale. Sí, que la verdad que te gusta hablar mucho, ni que fueras podcaster. Gracias. Pues sí, yo voy a recomendar un podcast que descubrí hace muy poquito, y la verdad es que me ha encantado. El podcast se llama Muchachada Fui. ¡Fui! ¡Ajá! ¡Pero si está en Informe Semanal! Siempre me gusta tenerlos detrás, acechando con sus cámaras. Son jóvenes e irreverentes, y aunque sus nombres no sean muy conocidos, se han convertido en el estandarte de una pequeña revolución.
la renovación del humor en España. Se han dado a conocer con la hora chanante. Y la verdad es que si os acordáis de un programa que se llamaba Muchachada Nui, que estaba integrado por Ernesto Sevilla, por toda esta gente, todos los que venían de Cuenca, pues es un podcast que no es de humor, por así decirlo. Yo creía que iba a ser un podcast de humor y no, es en plan documental de cómo nacieron ellos, cómo se creó el humor, que empezaron con la hora chanante, después con Muchachada Nui, y van contando eso, anecdotillas, cosas, y está muy bien. Llevan 4 episodios. Es curioso porque pone que es exclusivo de Radio Televisión Española, que solamente se puede ver en la web, encima lo pone así, exclusivo en la web. No aparece por ningún sitio el feed, pero sin embargo, en cualquier podcast pones Muchachada Fui y te aparece. No sé si solamente serán estos primeros episodios y de repente dejará de publicarse o qué, pero es extraño. Sí, porque... Sí, yo... ¿Vosotros lo habéis escuchado? Además, fue casualidad, cuando lo pusiste tú en la escaleta, yo ya me había percatado, digo, ala, lo que pasa es que todavía no había escuchado ninguno. Los tenía yo ahí y sí que es verdad que aparecen yo lo tengo en el podcatcher, pero creo que también lo he encontrado, no sé dónde fue, si en Podimo... Bueno, en fin, que el feed está por ahí rulando, sí. Sí, está en todos los sitios. Sí, pero sin embargo, si te metes en la página de Radio Televisión Española, en Play, lo que te pone es que es un podcast exclusivo de web, además. Podcast exclusivo web. Y no es exclusivo, porque puedes escucharlo en cualquier sitio, como se está viendo. Que sepas que estás colado, porque lo tenemos nosotros en los podcasts. A lo mejor este es el último episodio que se puede escuchar así. Bueno, genial, a mí me encanta también. Además eso, que te lleva la sorpresa, sobre todo en el primer episodio, que lo van contando ellos así como en modo road trip, ¿no? Van hablando tal, y conectando con cosas. Sí. Sí. Incluso con gente que les gustaba mucho ese programa y hablan cómo les cambió también un poquito la vida, cómo los conocieron. Está muy bien. No sé si Agustín también lo ha escuchado. No, todos estos que son así tan mainstream, no. ¿Mainstream? Antes de Nadie Sabe Nada y la verdad es que no. Pasar de ello, dicen, no. Por favor, voy a escuchar otra cosa. Esto ya lo escucha demasiada gente. Esto no puede ser, ¿Y Óscar? ¿Tú has probado si está en iVoox? Ni los conozco y soy uno de los que no había visto nunca Muchachada en mí. Tampoco. Somos aquí colegas. Ya. Esto no puede ser. Muchachada ni tampoco, ¿eh? Qué asco de personajes. Oídas, pero a lo mejor he visto unos segundos de algún vídeo, pero no. Pero vosotros, ¿qué juventud habéis tenido? No, teníamos nuestro oscuro, no estábamos todo el día en casa encerrados, teníamos nuestra golfería, así por ahí. Pero si la gente del podcasting no tenemos amigos y siempre estábamos viendo la televisión y esas cosas, ¿por qué no dejan jugar en la calle? Pues sí, es un programa muy chulo y además lo que pasa es eso, ¿no? Que entra esa añoranza y recuerdas de lo que fue aquel momento y como están saliendo otra vez, de vez en cuando les ves porque empezaron con aquello, bueno, estuvieron en Paramount Comedy, ¿no? Cuando empezaron ellos, sí. Luego rularon entre televisiones haciendo Muchachada Nui, La Hora Chanante, luego han estado haciendo otras historias, de pronto les ves que hacen ¿cómo se llama? Pobre Diablo, ¿no? La serie esta de animación que ha salido en Netflix, me parece. Uh-huh. Es súper curiosísimo, muy curioso que... El Museo Coconut. Eso es. Pero de todas formas empezaron con otro programa. Empezaron con un concurso, con Smonka. No sé si os acordáis. Sí que eso sí que era un concurso friki. Yo ni me acuerdo del nombre, pero... Y encima les hacían preguntas absurdas y el premio siempre les daban a elegir entre 50.000 millones de rupias o un MP3. Y tenían que elegir el MP3, por supuesto. Ese era el premio. Ostras, yo es que soy más joven, yo eso no lo... ¿A quién vas a engañar? Qué bueno, pues yo voy a completar este recomendador con un podcast que ya ha pasado de una forma fugaz e indirecta por parte de Gus hace algún tiempo relativo a Disperso. Buenas, bienvenidos a Disperso Tiempo Escaso, un podcast que se graba en medio del ojo del huracán, siendo el Fediverso ese puerto seguro al que, de nuevo,
podemos acudir para refugiarnos. Disperso es un podcast de Roberto Ruiz Sánchez, que lo podéis encontrar si queréis también en su medio plataforma tiempoescaso.com. Y es un podcast dedicado a la tecnología, cultura pop y algún desvarío ocasional. Según pone, es desde 2016, pero que ha renacido el 25 de abril de 2022. Podéis encontrar 38 episodios, está en todos los lugares, plataformas, tiene feed, evidentemente. Últimamente es semanal y me gusta mucho porque es de estos podcasts que se consumen rápido, duran 25 minutos, 15 minutos, dependiendo del episodio y de la temática. Temáticas que en la gran mayoría son tecnológicas, relativas a la tecnología. Y yo ya lo tenía guardado en el podcatcher, pero lo resucité buscando precisamente información sobre Obsidian, que bueno, es un gestor impresionante de tomar notas y organizar tu vida de la de Dios y hacer tu cerebro digital, que me encanta. Y claro, estuve yo informándome y de pronto me saltó que este chico, que Roberto, hizo 2 programas súper completos relativos a esto. Y además, tal cual dijo Gus, pues también está fomentando la vuelta de las promos de los podcasts y creó un canal en Telegram que podéis buscarlo como Podcast Promos y ahí va colgando promos de podcast. ¿Qué son las promos de los podcasts? Pues son esas cuñas que sirven para anunciar un podcast, para promocionarlo, que se ha dejado de hacer. Sí que es verdad, antes era muy común, lo primero que hacías casi era la cuña, la promo y después hacías el podcast para ir difundiendo. Digo yo. Pero ahí está. Cuéntanos. Pues yo algo. creo que deberíamos de aprovechar y meter nosotros también de vez en cuando alguna promo, ¿no? Aunque sea de nuestros podcasts. Y hacemos así autobombo de nuestros podcasts. Cualquier podcast de los que tiene Truji puede meter aquí la promo. No. Si me la pasas, aquí en edición la añado. Ya no hay promo episodios. En mi podcast. Truji no necesita promo, ya tiene el mercado copado. Lo que pasa es que podemos hacer promoción de mi podcast. Próximamente. ¿Os digo el nombre por aquí? No, voy a quedar con las ganas. Qué guapo. Lo está petando. Sería la caña eso, la verdad. ¿Qué ibas a decir antes, Gus? Sí, cuenta. No, que de Roberto, en Disperso ahora últimamente está hablando bastante del Fediverso, sí, sobre todo para los que no estamos muy metidos en el tema, pues es una guía bastante inestimable para conocer eso, Mastodon, todos los servicios que se pueden unir al Fediverso, y es bastante interesante, sobre todo en el último que hablaba que estaba cerrando Reddit, o estaban boicoteando Reddit, y había también un Reddit que se vinculaba con el Fediverso, entonces desde tu cuenta de Mastodon podías recibir. Es bastante divulgador en ese sentido, sobre todo para gente que igual no estamos muy metidos en el tema, y es un podcast que llevo escuchando desde su primera época, antes del Renacimiento. Sí, yo ese último lo escuché también, porque como está ahora mismo, estamos ahora... ¿qué fecha estamos? Porque voy a mirar la fecha, porque ya ni sé en qué día vivimos. Vamos a mirar 18 de junio, pues en estas fechas... De 2025. 25, toma. La rima. En el futuro. Y sí que está ahora mismo todo el mundo hablando sobre el tema de Reddit y tal, y es verdad, yo también he alucinado con lo que dice. Se le puede encontrar sobre todo en Mastodon, ahora mismo, por Ruizan, y bueno, recomendado queda aquí Disperso. Y si os parece, vamos a la difusión de los podcasts, a los podcasts que difundimos nosotros. Difundiendo podcast. Venga, Óscar, empieza con esa difusión de podcast. ¿Cómo va? Pues vamos a hablar un poco de lo que llevamos un tiempo haciendo desde la web y de las redes sociales, que es difundir los podcasts de nueva creación. Esta iniciativa salió hace un tiempo y decidimos pues ayudar a los podcasts nuevos, a difundirlos a nuestra, dentro de lo que nosotros abarcamos, que tampoco igual no es mucho, pero bueno, hacemos lo que
lo que está en nuestra mano. Entonces se nos ocurrió poner una serie de normas para que no para no tener que difundir todos los que nos llegaran, ¿no? Entonces dijimos que llevaran como mucho 2 meses en activo y lo difundiríamos cada episodio que saliera nuevo durante 2 meses. Entonces, desde aquí quería lanzar una pregunta a los oyentes, a ver, y a todos los que llegue esto, ¿qué les parece? Si tendríamos que ampliar los plazos, si está bien hacerlo durante 2 meses, a ver qué opina la gente y bueno, y qué ideas se les ocurren más para difundirlo, aparte de las redes sociales, no sé, otros métodos, a ver qué opinan, porque siempre pedimos a los socios que nos ayuden y que opinen, pues desde aquí a todos los que nos oigan, a ver qué les parece. Espera, lo de los 2 meses no es durante 2 meses, que el podcast tenga menos de 2 meses de vida. Y lo difundimos durante 2 meses. Mima. Eso es. ¿Sabes lo que te van a decir los podcasters? Te van a decir, pues que nos difundan a todo lo que queramos. Abre eso. 6 meses. Seguro. Ya, pues bueno. Toda la vida. Pues sí. Claro, está genial. Genial. A ver qué nos dicen. Comentad, que lo comenten, que comentadlo por las redes sociales. También podéis meteros, todos los escuchas, en nuestro grupo de Telegram. Buscad Asespot y ahí os metéis y estamos debatiendo cosillas. Pues una cosa para debatir es esta misma. Lo que acaba de decir Óscar sobre la difusión de los podcasts. ¿Qué más? Cuéntanos. Bueno, la verdad es que hemos recibido, la mayoría, más del 50% de los que hemos recibido tenían más de 2 meses de duración. Por eso seguramente han visto que no le hemos hecho caso prácticamente, porque tampoco podemos estar enviando un mensaje a cada podcast que nos lo pide, porque entonces es que no pararíamos. Nos han llegado muchos que no cumplían la norma y entonces no lo hemos difundido. Actualmente estamos difundiendo 3 podcasts, que son Triunfando a los 30, del que habló Agus, habló en el episodio 0, que básicamente se trata de un podcast de entrevistas, que en cada podcast entrevistan a una persona que ronda los 30 años con una profesión determinada y hablan sobre cómo le va la vida y cosas así. Luego también tenemos Secretos Podcast. Hola, bienvenidos a Secretos Podcast. Aquí estamos para contar secretos y tú para escucharlos. Si quieres enviar tu secreto, puedes hacerlo a través de nuestra página web, secretospodcast.com. O bien puedes enviar un correo a guardamossecretos@gmail.com. Que es básicamente un podcast de humor. Cada episodio tratan un tema y bueno, lo desarrollan con sus chascarrillos, y este es sudamericano. Y hay un tercero del que nos va a hablar ahora mismo Agus. No, el tercero es uno que se llama Podcast Booth. Bienvenidos una sesión más a Podcast Booth, el hogar de las estrellas, el podcast sobre los pilares del cine y donde solo las películas consideradas como obras maestras del séptimo arte son analizadas e invitadas a esta selecta hora de la podcastfera cinéfila. Es un podcast que habla de cine en 3 sabores, uno que es el que va numerado, que son episodios monográficos de películas antiguas, y luego tienen 2 versiones que más bien están dirigidas o cerradas para apoyos de fans, que uno es Podcast Booth Críticas, que son episodios semanales hablando de un estreno de cine, y otro que se llama Podcast Booth Fans, que en principio van a tratar temas relacionados con el cine sin ser una película en concreto. Yo los estuve escuchando bien, lo único que eso de que cierren parte del podcast pues como que no me hace ilusión, pero bueno, por lo menos los numerados que tienen ese orden, pues está bien que los dejen en abierto. Pues genial, muy interesante la verdad, y sobre todo eso que los podcasters se den cuenta, ¿no?, de esta difusión que hacemos, de cómo hay que hacerla y cómo tenemos la disposición. No sea que el señor, por ejemplo, en las redes sociales le dé a Elon Musk por petarnos la cuenta de Twitter, y claro, si estamos todo el día difundiendo podcast, lo que pasa.
A ver, el nivel de Elon Musk y Truji están ahí, uno en nivel podcastero y otro ahí. Nos vamos a llevar bien, Yo me conformo que me meta ahí en un viaje de estos interespaciales así. Por variar. A mí la pasta me da igual. Sin regreso, ¿no? Solo de ida. Solo de ida. Solo de ida. Y con unos auriculares para seguir Júpiter escuchando. y sus colegas. Podcast de otro tiempo. Bueno, vamos a pasar a otra sección que no va a ser podcast de otro tiempo, sino va a ser escuchas de otro tiempo. Sí, porque como llevamos tantos episodios hablando de podcast de otro tiempo, pues dije, ¿por qué no cambiamos? Y podemos hacer una sección en la que contemos cada uno cómo hemos empezado a escuchar podcast y qué métodos usábamos, cómo lo descargábamos. Por ejemplo, tú, Óscar, ¿cómo empezaste? Ya sabía yo que ibas a empezar por mí. Hay amor-odio, ya lo sabes. Pues mira, a ver si yo he estado mirando y resulta que empecé con un móvil, pero no como muchos han empezado, que lo descubrieron con un iPhone y había un apartado que ponía podcast, que eso lo he escuchado en un montón de podcasts de otra gente hablando de este tema. El mío fue con un Nokia, con el sistema operativo Symbian y con una pantalla táctil, pero de estas que va por presión, que iba con un palito. Y bueno, yo de radio no escuchaba mucho. Antes de eso escuchaba pues la típica La Rosa de los Vientos, que muchos hemos escuchado ese programa, y alguno más de tecnología. Recuerdo ser digital y ser consumidor, que eran de todos de radio convencionales. Y a raíz de este móvil, y como los de La Rosa de los Vientos hablaban bastante sobre que colgaban su programa en podcast, pues descubrí un apartado que ponía podcast, y a partir de ahí empecé a descubrir nuevos podcasts. Pero el primero amateur, lo recuerdo perfectamente, que creo que fue nombrado por La Rosa de los Vientos, si no me equivoco, algo que era muy raro en ese momento, porque que hablaran de podcasts que no eran suyos era raro. Y hablaron de, no sé si os sonará, la biblioteca de Trantor. Sí, de Félix. Claro que sí. Claro lo que presentaba Félix. Sí, ese fue el primer podcast amateur que escuché yo, uno que grabó, lo recordaré siempre, que grabó con su hermano. Y bueno, me quedé así como impactado, y recuerdo que en unas JPod los conocí y se los dije en persona, los dos. Por vuestra culpa empecé a escuchar podcast. A raíz era un podcast, el típico podcast friki de películas y cosas así. Ellos, gracias a lo que hemos hablado antes, a las promos, promocionaron Dantesco Podcast. Y de ahí me pasaron a Gravina 82, y a partir de ahí empezaba a abrirse un abanico enorme, y empecé y esto fue, creo que empecé en los podcasts amateurs en el 2010. Yo pensaba que llevaba más tiempo, pero no, en el 2010. Sí, por lo que según decías, es que cuadra. Y así empecé yo. Y así empezó. 13 años después, mira. ¿Y Agus? Pues yo descubrí los podcasts después de una quedada aquí en Coruña con los chicos de Apelando, y descubrí lo que eran los podcasts. Sí que escuchaba un programa de radio que colgaban en la página web de Radio Televisión Española, Babá, pero bueno, el primer podcast así amateur o normal fue el de Apelando. Y fui poco a poco, no le di mucha caña al principio, ahora sí, ahora ya estoy metido hasta el fondo. ¿Y con qué dispositivo lo escuchabas? ¿Con teléfono, en ordenador? Yo empecé en 2009. En 2009 ya tenía un iPod Touch, es decir, que lo descargaba en iTunes y los metía en el iPod Touch. No lo escuchaba en el móvil fue mucho más tarde. ¿Y tú, Raúl? Lo mío tiene tela. Porque yo he mezclado todo lo que han comentado ellos. Yo empecé escuchando podcast en mi laboratorio solico, en una pestañita que ponía podcast en iTunes, que no sabía lo que era en su momento. Y creo que el podcast primero que escuché, no os lo puedo decir porque no me acuerdo. Estoy seguro, porque clicaba
todo. Pinchaba, la mayoría en inglés. También os lo digo, por eso no me acuerdo de primeras. Sé que uno de los primeros, por el feedback que hacían y cómo era, y yo estaba empezando a intentar informarme sobre cosas de la manzanita, era Puro Mac. Era un programa muy, muy interesante. De aquellas os estoy hablando de 2005, 2006, una cosa así, ya. Pero, el tema es que mezclado lo que dice Óscar, porque yo en aquellas tenía un móvil Symbian, aquello no había movidas tampoco de tal, entonces lo que hacía era descargarme los episodios que los podías guardar todavía en MP3, los descargabas desde iTunes, los guardaba, y luego cogía el cablecito y los metía en el formato, ya sería en un móvil en aquellas, porque era ya lo que yo me llevaba, porque tenían tarjetitas micro SD súper chulas que podían meter hasta 2 o 3, 4 gigas, que era la de Dios de información. Y luego fue el paso grande el iPod, porque justo al año siguiente yo me iba de viaje, de estancia, de doctorado, y tenía que llevarme todo, lo que podía y más. Entonces me pillé un iPod Classic de aquellos de 160 gigas que me cabía todo y más. Y allí fue ya cuando tenía la sincronización con iTunes y metía películas y toda la pesca, ¿no? En aquel cacharrito que era como, vamos, lo más preciado que tenía en el universo, casi. Así empecé yo y bueno, no os aburro porque lo de los podcasts ya luego ya ni lo sé, los que he podido acumular ahí. Sí, que cuando se comentó esto de hablar de cómo habíamos empezado en el podcasting, empecé yo a pensar para atrás y claro, podcast como tal no eran, pero yo me acuerdo que en el 92 había programas en la radio que me gustaban y que no podía escuchar porque estaba trabajando entonces, me lo grababa en cintas y me lo llevaba en un Walkman. Veis que escuchaba el programa en diferido, por así decirlo, que realmente después es lo que hicieron en plataformas ellos. Porque después, un poquito más adelante, en los años 2000, tú te metías en la página web de la COPE, de Radio 3, lo que fuera, y te podías descargar el programa. No era un podcast, era el programa completo, incluso con la publicidad, con todo, y te lo descargabas a un dispositivo. Y yo me acuerdo que el primer dispositivo que tuve, en el que ya empecé a meter podcast, porque lo he estado mirando, y es un ZenTouch de Creative Labs. No sé si lo llegáis a conocer. Eso fue en el 2004. Era una cajita que tenía un disco duro pequeño dentro, mecánico, y tenía una pantallita que solamente salían letras de los nombres de las canciones o nombres de los archivos, y con él navegabas. Y tenía una capacidad de 20 gigas. Me acuerdo que eso me costó un pastón. Fue un capricho que lo vi y me encapriché. Entonces yo todavía no estaba encaprichado en las cosas de la manzana, con lo cual me gastaba el dinero en otras cosas. Todavía tenías dinero ahí, ¿eh? Sí, todavía tenía. Y pelo, creo que también tenía pelo. Y de ahí pasé después al Zune, no sé si lo escuchasteis, que era un aparatito que tenía Microsoft, que se me duró poquísimo. Y de ahí ya empecé a escuchar los podcasts en un iPod vídeo que tenía. Y ahí empecé. Y el primer podcast, el podcast como tal, tampoco me pasa como a Raúl, no sé si sería alguno del Rincón de Laura o alguno de esos, y después pues Puro Mac, Macniacos, con mando al suprimir, había un montón de podcasts que se escuchaban entonces y así hasta ahora que casi 20 años, ¿eh? Sí, son muchos años, la verdad es que llevamos escuchando podcasts. Que el podcasting nació ayer, ¿sabéis? ¿No? O sea, hace 4 años más. ¿Vale? Por si acaso. Muy bien, pues ¿qué parece si pasamos al salseo? Nos relajamos un poquito ya, y damos un poco de morbo a esto del podcasting. ¿Ya podemos tomarnos un cubata? ¿Cómo? Yo ya llevo 2. Así me gusta. ¿Debates? ¿Debates de qué? Debates de salseo. Pues para salseo, ¿qué os parece si empezamos hablando de los problemas que hemos tenido con este podcast? Sí, ríete, encima te ríes. es que es de risa. ¿Pero de quién es culpa? De iVoox. Pues nuestra no es. Porque el primer problema que tuvimos fue con el episodio 0 en Telegram. De los rusos, lo sabía.
Sí, que lo pasamos al grupo privado que tenemos de Telegram de los socios para que lo escucharan ellos y opinaran, y no sé qué pasó, que la gente no se lo podía descargar, unos sí, otros no, otros le daban a play y a los 5 minutos empezaba a reproducirse solo. Unas cosas muy extrañas. Y con el episodio 1 pasó, pero esta vez ya no con Telegram, sino pasó con iVoox y con algunos Android. Algunos podcasters que trabajan en Android, porque en la versión de iOS sí que funcionaban. No sé, a mí desde luego me funcionaban todo, pero por ejemplo a Óscar no le iban. No, y a mí el último sigue sin funcionar. Mira, la última vez que lo miré, que no hace mucho. Mira, lo voy a mirar en directo. Venga. Cosa que no tiene sentido, porque si el audio está mal, estaría mal para todo el mundo. Pero el audio lo subiste en iVoox, David. No, el audio está en nuestro hosting, es decir, que no hace rehosting. No el único rehosting que se hace sería en Spotify, que ellos ya sí que hacen rehosting. No, lo decía por si lo habías subido tú directamente a iVoox, que iVoox lo hubiera tratado, entonces tendría que ir bien siempre el feed. No, a las plataformas solamente le pasamos el feed, no les pasamos el audio, no se lo pasamos a ninguna, para que dentro de lo que cabe podamos nosotros seguir midiendo las audiencias. Porque es nuestro. Es nuestro. Y puto. Exactamente. Si no, los 500.000 escuchas que tenemos no podríamos controlarlos. Después no podemos monetizar. Esa palabra no se puede decir aquí. Chupito. Pero, y es que encima, lo del problema de esta vez, yo no sé a qué se debería. No sé si, Raúl, tenías tú alguna idea del por qué nos pasaba esto. Bueno, había muchas variables, porque hemos tenido que tocar cosas también en el hosting, por tamaño de archivo y cosas por el estilo. Vamos a cruzar los dedos porque ha sido una cosa muy puntual. Puede que haya sido por el tema de que estaba también en ese momento un PHP funcionando, una versión que no era la actual, y igual daban mantenimiento, y como la web funciona más o menos en PHP, en fin, es que había muchísimas variables. Se unieron muchos planetas y no se sabe cuál. Y el cambio de gobierno en los ayuntamientos, claro, que también puede ser. Que hay muchísimas cosas. A ver, cuéntanos, Óscar, ¿cómo va? En iVoox, en minuto y resultado. Venga. ¿Cómo va? En iVoox sigue sin funcionar, ¿eh? Habrá que hacer una llamada al... Pero seguro es algo del feed. No creo que sea del hosting. Yo creo que es algo del código. Sí, pero en iVoox, por ejemplo, en iVoox de iOS sí que funciona. Que es lo que es extraño. Yo también pensé en algún metadata. Fíjate de que metan el feed que no esté bien o alguna historia de esas. ¿Sabes? Porque también fue... Entiendo que es eso. Es que es curiosísimo por eso, pero lo que decíamos, ¿no? Que es curioso que en iOS no pasa nada. O sea, lo probamos en todo y no pasa nada. Sí. De pronto en uno en Android le pasa. Después, que ha sido así, es curioso. La verdad es que hemos aprendido un montón sin saber, y tampoco nos hayan dicho, esto es esto, ¿sabéis? O sea, que alguien le haya pasado y haya dicho, no, es que lo que está pasando es esto, es lo otro. Y todo por intentar ser profesionales y hacer el feed que no lo hiciera automáticamente WordPress. Sí. Si lo hubiéramos hecho como lo hacen los podcasters de verdad, haciendo la mano, no pasaría. Por quitarnos de líos, que leche de ser profesionales. Pero bueno. Hay que hacerlo a mano. Yo lo he escuchado por Spotify, el nuestro, ¿eh? ¿Ves? O sea, Spotify. Es que al final de algo ha servido. Qué triste. Spotify no falla. No. O sea que estás cambiando, ahora cambias de iVoox a Spotify. Y Podcast tampoco, me funcionaba la aplicación con el... Sí, en Pocket Cast sí que pasó que en iOS la versión un día no me iba y al día siguiente empezó a funcionar, pero sí que es verdad que la primera vez tampoco funcionaba en iOS. No sé, son cosas extrañas. Sí. Es que a ti te tiene miedo, David. Yo creo que dice, hostia, que es David, vamos a darle la buena, que nos manda 3 aviones, 4 fragatas y nos hunde esto. Sí. Tengo mucho poder. Pues, por eso. No, pero a ver, que estáis eludiendo la noticia. Óscar es solo iVoox. Y ahora ya he mencionado Pocket Cast, Spotify, pero ¿esto es qué que es? tengo Spotify pirateado y gratis. Y vaya, hombre. Mierda. Corta esto. Mi madre. Ahora sí que viene la fuerza del Estado aquí a... Me he descargado
con el Google. Con el emule. Aplicación pirata de Spotify. y me la descargo. Spotify gratis, por favor. Y ya sale todo. Es que es lógico. Bueno, pues a ver si sigue así de bien la cosa. Y la tercera va a la vencida y no tenemos ningún problema. Ya pasó con Telegram, ya pasó luego con la distribución en las distintas plataformas. Con el número 2, que es el 3, va a ir de lujo. Eso es lo que iba a decir yo, que es el número 2. O sea, ahora, ¿cumplimos la norma de los 3? ¿O? Claro, por eso es lo... A ver, Óscar, la primera noticia que dimos del podcasting era eso, no, que ya éramos podcasters. Ya lo sé, pero que si los contamos son 3, pero en realidad el piloto cuenta. Hombre, claro que cuenta. Pues claro. Es que no es, el piloto es el primer episodio. Así el tercero será el cuarto. Nosotros, como siempre, el piloto es un cambiando más. Las numeraciones. Tenemos 3 comentarios en el piloto. 2 son míos. ¿Qué dice? No, lo que sí que hace falta, que si a alguien que escucha el podcast o tiene problemas para escucharlo, que no lo comente, porque gracias a que nos lo dijo Julián, que fue el primero que lo comentó, empezamos a mirar a ver por qué no se podía escuchar. Porque aunque lo dijera Óscar, nosotros no solemos hacerle caso. Ese es el problema. ¿Qué has dicho? No, nada, Óscar. Muy bien, bueno. ¿Qué? ¿Continuamos con más salseo o qué? Venga, va. Yo quería hablar sobre... Cuenta. Bueno, he hablado de los comentarios porque todavía no tenemos ningún troll. Y para hacer un podcast en condiciones tenemos que tener algún troll, ¿no? Y que no nos hemos metido con poca gente. Eso es. O sea... Que hablando de trolls, ahora he recordado la anécdota que he contado antes de cómo empezamos a escuchar podcast. y me he dado cuenta que empecé bien yo a tener feedback con los podcasts, porque recuerdo con el tío que presentaba Ser Digital, que era de la Ser de tecnología, le mandé un correo electrónico diciéndole qué pasaba, que hablaba tanto de Nokia, si es que le pagaba, que el Symbian estaba hecho para mi abuela, que ya estaba pasado de moda. Y el tío pues no le hizo mucho gracia que le mandara ese correo, me contestó, pero mira, ¿ves? Así empezamos ya con el feedback de buen rollo. Pues ya te contestó, o sea, eso ya es noticia. Me ha venido a la cabeza hablando de los comentarios. Sí, estuvo bien. A lo mejor era el único correo que tenía y diría, pues bueno, voy a contestar. Que es el único que nos escucha en este formato tan raro que estamos poniendo. Sí, ¿no? Pues yo el otro día estuve escuchando un programa de al otro lado del micrófono en el que Carmenia Moreno, que es una de las podcasters conocidas de hace muchísimos años, y que la pobre me dio penica porque estaba apática, ya que decía que no sabía por qué se había como diluido bastante el fervor y la ilusión por el podcasting y por escuchar podcasts y cosas por el estilo, que no sabía por qué y se quedaba así como cortada y tal. Y es una cosa que casi no me ha dado tiempo a decir nada en el canal que tienen y tal, pero vamos, es como que te estás haciendo mayor, que ya la cosa es lo que toca. Y a mí es que me ha pasado, la verdad es que la escuché y dije, pasa yo creo que a todo el mundo eso de que nos encanta escuchar muchos podcasts, escuchamos un momento muchos podcasts, y de pronto coges y echas el freno o... La vida va por otros derroteros, ¿no? Y tú coges y dices, pues igual escuchas 1 o 2 podcasts de mucha asiduidad y de pronto te has dado cuenta que has dejado un montón de programas sin escuchar y que no te interesa tampoco buscar en una temporada algunos otros. Yo que a mí apatía tampoco lo llamo, sino lo llamo esto es la vida, ¿sabéis? O sea que, no sé, ¿a vosotros ha pasado algo de eso? De que habéis estado... épocas en las que el podcasting ni os iba ni os venía o que no estabais tan ilusionados quizás escuchando programas como en otro momento. Yo la verdad es que sigo escuchando muchas horas al día, pero sí que es verdad que antes investigaba más y hacía más comentarios en los episodios, tenía más contacto con los podcasters y ahora pues me he acomodado, escucho y normalmente escucho siempre los mismos. De vez en cuando me aparece alguno nuevo en la plataforma de streaming, pero sí que es verdad que me he acomodado un poco y no investigo tanto como antes hacía. Hombre, yo apatía por el podcasting no he llegado a tener, nunca. Pero sí que apatía hacia algún podcast en concreto, sí. A lo mejor hay un podcast que te encanta y llega un momento en que te llegan a saturar. Porque o se repiten con los temas o no sé, hay un momento que te deja
frío y dejas de escucharlo. Pero apatía por los podcasts no. También es por la forma de ser cada uno, la forma de trabajar. Los que trabajamos muchas horas sin nadie más, a lo mejor en solitarios, o estamos mucho tiempo fuera de la familia, fuera de casa, pues claro, al final tengo mucho tiempo para escuchar podcasts y por eso yo creo que no hay apatía a la hora de escuchar podcast, pero sí igual, lo que son los temas y apatía por el podcasting concretos. No, igual tengo épocas que escucho más o menos porque el tiempo es el que es, el tiempo de ocio, y te apetece ver más películas o estás enganchado a una serie y sustituyes un tiempo de ocio de una cosa por la otra. O si estoy de vacaciones y estoy por ahí paseando o lo que sea, pues escucho menos podcast porque voy con la parienta y no voy a ir escuchando cosas. Pero también tienes una variedad de podcasts. Que no te apetece escuchar una temática, pues cambias a otra temática. A ver, nunca he tenido problema. La verdad es que es una cosa que yo cuando la escuché realmente era eso, que a ver, no es apatía de por sí, sino pues cómo te va la vida, cómo tienes momentos, cómo eso. Algunos programas te pueden gustar más en alguna ocasión, e incluso, pues como ha dicho Óscar, igual decía de investigar, igual lo conoces ya tanto a tus podcasts y tu podcaster, ¿no? Que dices, ya vale, ¿no, macho? O sea, puede ser. Ahora te voy a escuchar, pero luego ya que opinen otros, que yo ya tengo bastantes líos en la cabeza. Pero sí. En fin. Pues será apatía por un podcast en concreto, en el sentido de si llevas mucho tiempo escuchándolos, pues si es de humor, pues que el humor sea siempre lo mismo y te llegue a cansar, o que los temas no te llamen la atención y dejas de escuchar uno y ya al siguiente, si no lo sé, entiendo que es más bien así relacionado con el podcasting, pero lo dicho, en el caso de que dejes de escuchar podcast, porque sí entiendo que la vida te cambia, no sé, tienes un crío, le dedicas más tiempo al crío y dejas de escuchar podcast, pero no es apatía por el podcasting, es porque eso, lo que decía, el tiempo es finito y es el que es, y priorizas una cosa por la otra. No, además, fíjate, hablando así sobre el tema de cómo puede estribar la vida y tal, ¿no? Es que ahora mismo estoy pensando que coges y dices, mira, como pasa con Twitter a veces, que tienes un timeline que no te gusta por el algoritmo de Twitter o por cualquier situación, ¿no? Coges y dices, pues me piro antes, ahora ya no es tan fácil, pero antes te pirabas de la aplicación de Twitter oficial y te ibas a otra, entonces tenías el timeline verdadero y era otro completo. En este caso del podcasting, me estoy dando cuenta de que tú coges y, como decía Óscar, que él tiene una visión, una esfera del podcasting completamente distinta a nosotros, por cómo escucha él los podcasts. Si uno, por ejemplo, escucha de podcasting que está muy metido, por ejemplo, en el podcatcher, con sus podcasts ahí listados, coge y dice, a tomar por saco el podcatcher, y me meto solo con lo que hay en iVoox y empieza a indagar en iVoox y hacer caso incluso al algoritmo, lo que te generas otro feed, tal cual, otro completamente distinto, y si vas a Podimo otro, o sea, que aburrirse apáticamente, yo creo que nadie se va a aburrir ahora mismo con el tema del podcasting, pero sí que claro, si te quedas ahí enclaustrado, ¿no? En tu entorno y dices, ay, Dios mío, de mi vida. Claro, y sobre todo más que apatía, porque hay gente que a lo mejor escucha el podcast en su horario de trabajo. Claro. Y hay otros que lo utilizan fuera del trabajo en sus ratos libres. Claro, esas personas que lo utilizan en sus ratos libres, si cambian su situación, por eso, porque tienen un hijo, porque tienes pareja, porque... Pero ¿no os pasa también, ya no le queda menos tiempo. ¿No os pasa también que cuando quizá, dependiendo en dónde estéis, escucháis un tipo de podcast? O sea, yo, por ejemplo, he estado en un laboratorio en un momento determinado y siempre escuchaba el mismo tipo de podcast. O sea, incluso intentaba escuchar el mismo podcast, que era súper largo, ¿no? De 4 o 5 horas, y le iba dando vidilla. Era como una rutina dentro del día a día, ¿sabéis? No sé si os pasaba a vosotros, quizá. Yo es que yo utilizo el último que entra, es el primero que escucho. Los tengo así, con lo cual voy gastando a la lista, que nunca se acaba la lista,
Yo lo que hago es miro el título y depende de lo que vaya, pues me interesa más o menos, le doy prioridad o menos prioridad. Yo no, Overcast, es que tengo distintas listas. Tengo una lista para episodios podcast de estos diarios, que son de consumir en el día. Y luego el resto de podcasts así largos tengo en distintas listas dependiendo para determinados momentos. Es decir, tengo podcasts musicales para si voy a hacer deporte o si voy a leer para tener música de fondo, o tengo podcasts determinados para ir escuchando en el coche cuando voy a trabajar, que voy con la Mary, pues un podcast que pueda gustarle a ella o que no le moleste ir escuchándolo, y lo segmento así. El orden es claro. Obviamente hay episodios que borro. Veo el tema o veo el título y lo borro, por no acumular episodios que igual no me van a tener interés. Pero lo segmento. Si es que, fijaos, somos 4, solo 4 y cada uno de una madre. Claro. Si es que es lo que tiene todo esto. Yo no tengo antes sí que lo hacía, pero las descargas automáticas ya no las tengo. Ostras. Leo el título y depende de lo que sea, me lo descargo. Al revés, tú. Yo los borro y tú lo descargas en el caso de que te interese. Antes es que usaba mucho podcast y ahí sí que podías activarlas. Pero me acostumbré a hacerlo así y claro, es que normalmente los que escucho yo son muy largos. Y puedo descargarme uno y tener para horas y luego voy mirando y según me interese lo descargo o no, ya no. Y tal como lo escucho lo borro y ya no me complico de llenarme todo el móvil de podcast descargados. ¿Y no os ha pasado nunca que os quedéis con un detalle de una circunstancia de la vida que estabais escuchando en ese momento un podcast y os quedéis con ese dato? Porque eso es que me pasa, a lo mejor vas andando por la calle y recuerdas que estaba escuchando otra vez que pasas por allí, estaba escuchando este episodio, esta parte concreta, no sé. Tú porque eres un romántico, David. No, pero escuchas de un tema y sabes que lo escuchaste. A mí me pasa con... Mierda. Lo de la medicina esta que no es medicina. La homeopatía. La homeopatía, recuerdo en el momento que escuché el episodio del hombre este que hablaba de la homeopatía y lo recuerdo, pero ahora no me sale el nombre. El señor de la homeopatía. Bueno, pues sí, me recuerdo exactamente dónde estaba, recuerdo lo que decía en el podcast, recuerdo la explicación que daba y me ha quedado clavado, sí. Y así con otros, claro. Esa es la diferencia, porque nosotros escuchamos podcast, no los oímos. Tal cual. Ah, sí. Bueno, algunos lo oigo así de fondo, no le hago mucho caso, depende. Si estoy muy atareado, igual algunos sí que no... lo que sí que me pasa, no os ha pasado nunca, ahora estaba pensando, claro, los que me interesan mucho, lo malo es que si estoy haciendo otra cosa, como trabajando o algo, ya si estoy pensando en otra cosa, tengo que echar para atrás. ¿No os ha pasado nunca que estar viendo la tele o un programa de radio, haciendo como si yo escucharas un podcast, viendo la tele o un programa de radio normal y pensar, ahora lo echo para atrás que no me he enterado lo que ha dicho, y digo, hostia, que no puedo? Sí, a mí me fastidia, perdona David, me fastidia a mí el retardo, ¿sabes? De las plataformas de streaming. Que pasa eso, que cuando empezaron a salir, que fue todo esto después que los podcasts, yo tenía en el podcatcher, ¿no? Ese botoncito que además se puede configurar el tiempo, 15 segundos, 30 segundos para atrás o para adelante, ¿no? Y dabas y era automático, y ya saltaba, ya está. Y cuando tú coges ahora en Netflix o en cualquier otra, das para atrás 10 segundos, claro, si no tenemos la línea que tiene David, ¿sabes? Que va a toda leche, pues perfecto, pero me ponen los nervios que no puedo con ello. Y sí que es verdad eso de estás haciendo una cosa, igual un fragmento de un podcast lo he escuchado 10 veces porque no has sido capaz de escucharlo. Y sobre todo yo en casa, sobre todo cuando están los críos por ahí, que digo, venga, voy a ponerme aquí a hacer alguna tarea y tal, y justo cada vez que escucho algo vienen y que otra vez para atrás y otra vez para atrás. Y digo, macho, sí, eso lo sufro en silencio. ¿Y para dormir os ponéis alguno? No. Sí. Yo sí. Alguno que no me interese demasiado, lo pongo ahí de fondo y venga.
Es que lo he hecho alguna vez y al final tienes que volverlo a poner porque te has dormido y no te has enterado de nada. Y eso me jode mucho. Espera, explícame el concepto de podcast que no me interesa demasiado. Pues no soy un troll. ¡Oh, Dios! Wow, ¡Vaya zasca! puñalada! ¡Zasca! ¡Oh, mira! No. Ahora sentiréis cómo Para vibra el los suelo oyentes, de la porque leche. Esto hay que hacer una referencia a los oyentes que no nos conozcan. No soy un troll, es el podcast de Agus. ¿Vale? No, que quería decir que yo no soy un troll y que no voy a decir cuál me pongo para dormir. Hombre, hay algunos que sí que te puedes dormir sin problemas, como Laboratorio COVID, te podías dormir perfectamente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Las puñaladas. Tenemos que hacer publicidad aquí. Sangre, esto va a encantar. Si empezamos con efemérides, ahí sí que duerme siempre. puntuamos algo, Ahí sí que duermes. No sé qué decir, ¿eh? Ahora decir los míos, venga. No hay huevos, no hay huevos. Vamos, venga. No, porque duran 30 segundos, no te da tiempo a dormir. El podcast, tranquilo. Ahora mismo me lo pongo para dormir. En bucle, además, lo tengo que poner muchas veces en bucle. Menos flores, ¿eh? Hombre, yo, mira, te voy a contestar lo que me has preguntado antes. Como escucho muchos de cine y se repiten bastante, pues me digo, como ya he escuchado de la película de la que van a hablar, pero es otro podcast diferente, pues me lo pongo para dormir, por ejemplo. Ajá. Y si me lo pierdo porque me duermo, pues me da igual. Yo a veces que pocos podcasts puedo tener que si me pierdo uno así, no me lo pondría para dormir. Ponerme música antigua, que es música instrumental, pues que te quedas dormido con eso, que te pierdes un programa, no me importaría. Pero no le daría ese uso a un podcast. Bueno, te puedes poner los de Podium. No les doy una descarga para eso. Si me interesa le doy la descarga y lo escucho, pero no le aumento los números así por así. Bueno. Ahora mismo María José Espinosa de los Monteros te acaba de bloquear. Te ha quitado el carnet de podcaster. Sí, yo los que escucho suelen ser siempre en inglés, por la noche. Porque cuando te enteras te da igual. A ver, yo sí me entero, Óscar, pero sí que es verdad que como no estudio nativo, desconectas más fácil. Entonces te queda un ruido de fondo y hacer... Me voy a poner uno en japonés y seguro que... No, porque te asustas. Ten cuidado. Sí, ¿no? O en alemán. Oh. Ponlo en chino, que son más tranquilitos. Muy bien, bueno. ¿Cambiamos de tema? Venga, cambia. A ver, Agus, ¿tú no tienes nada que contar por ahí? No, el de Fitness Network, ese no. Ah, ¿le vas a soltar la historia esa? No le damos publicidad a quien no la merece. Además, lo que me hizo coña fue el tweet más que lo del podcast en sí. Sí, pues esto también es SEO. A ver, son cosas que encuentras, ¿no? Y tampoco, aunque no hablemos de ello, pero fíjate qué tontería. Un tuit de una empresa que no tiene nada que ver, en realidad, afirmando cosas de un podcast de un tío que dice una barrabasada. O sea, ¿qué es? Pues vale. Nosotros porque nos gusta esto de podcasting, pero habrá alguno que habrá dicho, ¿y esta mierda de qué va? Yo porque conocía también al Paspán ese que decía esa burrada. Pero, ¿Ese de las abdominales? Es ese mismo. Que no iba a hacer queso rallado, pero se puso un micrófono delante y ya no sé qué quería hacer. Pues el otro día yo le di un tuit que decía que Mediaventurados, que es un podcast, y comentaba un podcast con 1.300 suscriptores que pagan 100 euros al mes. Y pues ponía también, gana 130.000 euros al mes. Decía, hostias. Yo creía que era el podcast de Bienaventurados de que ganaba eso. Digo, joder, pues es que eso sí que tiene futuro. A ver si nosotros llegamos a ganar eso algún mes. El mes que viene. El mes que viene. Pero no, hablaba de otra cosa. Una cosa que es más curiosa todavía. Estaba hablando sobre una persona que se llama Isra Bravo, que tiene una comunidad con un newsletter diario que les envía en el que promete aumentar radicalmente sus ventas e influencia en todo tipo de negocios. Y esto me hizo recordar una cosa. ¿Os acordáis del bálsamo de Fierabrás? Eso va a salir en el Quijote, que es como los elixires que vendían en el oeste, toda esta gente. Como los bitcoins, todo esto. Como los bitcoins, cosas que no existen, como la homeopatía. Eso. Pues que
Incluso después en los años 2000 pasaba lo mismo con las televisiones locales que metían a gente que leía las cartas, que realmente son gente que son charlatanes, yo creo que te venden lo que tú quieres escuchar. Yo creo que lo de las teles lo pones ahora y están ahí, están viviendo ahí de madrugada en alguna. Pero bueno, sí, sé lo que dices. No, pero el problema está que esa gente que se quiera meter ahora en el podcasting, porque es una plataforma perfecta para ellos, los que te venden un elixir que cura todos los males del mundo, y la gente, y a lo mejor con le pagas X dinero y ellos te empiezan a vender y te están contando lo que tú quieres escuchar en ese momento. Y porque no, y son charlatanes. Porque si realmente esa gente tuvieran el secreto para hacerse ricos, ya lo harían. No sé vosotros qué pensáis sobre eso, sobre gente que quiera aprovecharse de todo esto. Ay, pues yo no sé si ya hay mucho de eso. Fíjate lo que te digo, pero no, tampoco me quiero mojar demasiado, ¿sabes? Yo creo que hay mucho vendehumo en la esfera de podcasting, sobre todo temas psicológicos y cosas así. Exactamente. Podcast de autoayuda. De motivar y autoayuda. Siempre he sido muy escéptico en esos temas. No me he querido meter mucho nunca en indagar, pero porque también conozco a gente, o sea, conozco de conocer, ¿no? Que está metido y es como que miro para otro lado. Eso sí, como sean homeópatas me los cargo, pero sí que tienes razón. Eso, como dices tú, elixires, esa palabra es que mola mucho, elixir. Sí, los carromatos que iban por el oeste vendiendo, con eso curaba todo. Ahora, sobre todo gente que quieren vender cómo tienes que hacer para que tu negocio funcione. Esa gente, porque no es que hablen de branding, como hay podcasts de branding que están muy bien diseñados, que están muy bien elaborados, pero esta gente no, están vendiendo un concepto que no existe. Cosas etéreas. Yo sé de alguien que en 2000... en Málaga, iba a sacar un libro de cómo vivir del podcasting. Aún creo que estamos esperando por ese libro. Es que fue la editorial que dijo, uy, no lo veo esto, No, pero eso de vendehumos en el podcasting hay muchísimos. Sí, pero es que antes los oyentes éramos gente que estamos en el mundillo, con lo cual era más difícil el engañarnos, por así decirlo. Pero es que ahora ya el podcast se ha expandido de tal forma que cualquier persona de la calle escucha podcast y que no sabe definir bien lo que es un podcast real, lo que es un podcast que te están derivando y encaminando hacia un producto, porque el producto eres tú. Y yo creo que ahí está el problema. Bueno, es lo que pasa en los medios de comunicación, podcasting o todo. La tele. Sí, todo. Pero en los medios sí que hay unos códigos deontológicos, unos sí, aquí formas. Está todo más. Claro, esto es todo Prado. Aquí es todo Prado y lo que quieran hacer, con lo cual a lo mejor hay que en algún momento redactar unas normas o algo así, no sé. O tendremos que ir nosotros. Sí, pero pasa también con el tema de eso, es como los grupos sectarios, ¿sabes? O sea, a ver, si están dentro del margen de la ley, esto es como todo. Aquí la regulación en Internet, la mayoría de las cosas están tomadas por pinzas. No se tiene verdadero, no sé. Sí, hasta el momento que haya dinero por medio. Claro, o pase algo con alguien importante que diga, leche, esto tenía que estar mejor regulado, pero es que es lo que hay. Ahora todo el mundo saca un podcast o dice 4 tonterías en el mismo y da igual, porque la gente dice, bueno, y es un podcast, ¿y qué? ¿Sabes? Es como la radio. Pues se va con lo ha dicho la radio, lo ha dicho lo mismo, claro. Claro, se va, ¿sabes? No entienden. Sí, ahora incluso es eso, ¿no? Antes igual la radio no estaba tan... Porque canales de radio tenías que estar delimitado, ¿no? Por las frecuencias y que estuvieran abiertas y que te dieran licencias. Pero es que esto del podcasting aquí saca un podcast quien quiera. Y es verdad lo que dices. Igual pilla justo un grupo de gente que... pues que no tiene por qué seguir a rajatabla, igual lo que dices, ¿no? Que le saca los cuartos a gente que igual luego lo pasa mal porque se cree
verdaderamente le van a ayudar y al final no, es un vendehumos y se está beneficiando de ello, no sé. La verdad es que me ha chocado, me ha chocado bastante eso de que haya gente que pague así esas cantidades también. A ver, pero eso, a ver, no lo vas a poder regular. Los mails del millonario nigeriano que te dice que tiene una herencia para ti, quien pica es muy inocente claro. A ver, es que no tiene lógica. Y esto pero igual. Es que ¿era mentira eso? ¿Cómo? Yo le mandé 1.000 euros. ¿Es falso? Bueno, pero regulación se refiere a que verdaderamente se puede hacer algo contra estas personas. O sea, no es una cuestión de que diga, bueno, no es su culpa, y bueno, es una estafa. A ver, una cosa es que te pueda dar unas notas y tú te las creas. O te pueda dar unas instrucciones de cómo puedes hacer para ganar dinero. Haz un podcast, consigue audiencia y que te paguen por el podcast. Te está vendiendo una obviedad, pero bueno, tú has pagado por eso y si es lo que te da, no te está estafando. Otra cosa es que ¿cómo se dice? Suplante la identidad de otra persona y tú confíes en esa persona y te lo venda. Por ejemplo, un SMS que te envíe, no sé, correos y te diga tal y se estén haciendo pasar por esa persona. Eso sí que es un fraude. Pero si yo te digo a ti, dame 1.000 euros y te digo cómo ganar dinero en el podcasting. Tú me los das y yo te digo, para ganar dinero en el podcasting, haz un podcast de pago, publicítalo y que te paguen por él. Y di que te paguen 1.000 euros cada uno. Ya está. O consigue publicidad en tu podcast y ya está. Es que... Estafa piramidal. Tal cual. No, ni sí piramidal, porque no creo que si yo se lo vendo a Raúl vaya a vendérselo a otra persona. Omitirá toda información. Sí, hace unos años se creó una red así. Que era casi piramidal, sí. ¿En el podcasting? Sí. Hostia. Pero no va a decir nombres. Oh, qué cabrón. Ahora me dejas con la intriga. El que quiera entender, que entienda. Joder, ahora me queda con las ganas. Amigo oyente, si alguna vez están estafado, acude a David Tella, él tiene armamento de sobra. No, pero la verdad es que yo no había pensado, y ahora se me ocurrió que también puede haber podcast de cosas ilegales. Un narco que se dedique que haga un podcast de cómo hacer droga, por ejemplo. Que me la quitan de las manos. Eso sí que tiene mucha tirada, calla, que yo tengo un post en mi blog de laboratorio allí desde hace 10 años y no me paran de llegar comentarios y cada semana o 2 semanas diciendo, perdona, que estoy interesado en seguir las pautas estas que tienes puestas, ¿sabes? Para aislar la cocaína, que tengo puesto un post dedicado a eso, ¿sabes? Hostia, ¿cómo se llamaba el tío de Breaking Bad? Walter White. Se llaman ¿sí? así, ¿no? Pero el personaje que hacía de malo, él que le llamaban de otra manera, señor, no sé qué. Pues a ti te llaman así, ¿no, Raúl? Hazme una rayita, es doctor Genoma. Hazme un gramo de la más pura que puedas. Sí. No, es que puede haber muchos, incluso utilizarse para mover a gente, para manifestaciones, Claro, podrían... La verdad es que el podcasting tiene muchas posibilidades y no todas son blancas. Heisenberg. Hay muchas de color negro. Heisenberg. Eso, Heisenberg. Pero eso que dices, David, sí que es verdad que en relación a los movimientos sociales que está habiendo, el podcasting también va derivando. Si os dais cuenta, están surgiendo muchos podcasts con índole feminista, ¿no? Dentro de lo que se puede llegar a decir, o de situaciones sociales que gustan, como gente que ronda un estilo musical determinado, o no sé, ¿sabes? Sí que el podcasting también es un reflejo de la sociedad y de cómo va rulando, y a lo mejor pues eso, para manipular también puede llegar a servir. Esto es lo que estoy diciendo. Esto va a ser como el Google, el Cambridge Analytics, ¿sabéis? Y van a empezar a utilizar los podcasts para meterse en la mente de los oyentes y orientarles en las decisiones futuras. Ahí lo dejo. ¿Quién sabe? Ahí lo dejo. Y ya está el salseo, ¿no? Sí. Este es el salseo. ¿Qué quieres hablar? No sé si quieras tú contar algo. Ya está. Estaba pensando en eso que ha dicho Raúl de un podcast feminista. El otro día escuché una parte, y ahora estaba buscándolo, pero es que no recuerdo.
Era curioso, no me acuerdo ahora. Estaba buscándolo, pero no. Pero que no me son, va a salir. por ejemplo, no son feminismos así. No, era. Tal, sino, por ejemplo, Estirando el Chicle es un podcast. Era bastante educativo el que yo digo. Claro, es que puedes hacerlo por dos motivos. Uno, por inquietudes, es decir, tú tienes inquietudes en una temática y haces un podcast por esa inquietud. O puedes, la parte interesada de hay mucho mercado que esté interesado en el feminismo y haces un Estirando el Chicle dirigido a un mercado que es creciente. Yo creo que las de Estirando el Chicle no lo hacen por inquietud, sino por interés. Es un mercado que nos puede comprar. Y después puedes hacerlo también encaminado para lo que tú quieras sacar. Por ejemplo, hay un podcast que se llama Aquí la Voz de Europa, que es de gente de Vox, y que lo que hacen es fomentar sus ideas y moverlas para que la gente los escuche. Obviamente, a ver, es su interés, pero son no son sus inquietudes, pero son sus intereses. Es decir, que tú hables bien de Vox para venderlo o para exponer tus ideas, no me parece mal. No lo escucharía, no son mis ideas, pero bien. Pero fijaos una cosa, ahora voy a seguir haciendo la tortilla. ¿Y si una plataforma como Spotify promociona ese podcast porque esas personas pagan a Spotify y entonces lo ponen ahí para recomendar y que lo recomienden a todo el mundo, ¿sabéis? De una ideología, de una temática concreta. Yo no veo el problema. No, si problema no hay, me refiero que en eso estribaría también, ¿no? Ya hay prensa y periódicos que están muy vinculados hacia alguna parte u otra. O sea que es lo mismo. A ver. Vamos, que estamos jodidos. Lo bueno del podcasting es que hay mucha oferta y tú escuchas lo que te interesa. Si tú te vas a ir a escuchar un podcast de ese estilo es porque te interesa. No perderías el tiempo en escuchar esa temática solamente por ponerte de mala hostia. A ver, yo no lo escucharía porque pero vamos. Hombre, Federico, lo escuchas para ponerte de mala hostia, ¿sí? ¿No? ¿Por qué? No lo escucho. Pero es curioso una cosa, también os digo que no todo el mundo tiene un pensamiento crítico decente. Y si a juventudes le empiezas a promocionar relativos contenidos, como pasa en Facebook y tal, también las mentes, a ver, voy a decir, se corrompen. Digamos que no son capaces de discernir y de criticar lo que verdaderamente están escuchando y luego generan ideas y tendencias en que quizá pues una persona normal, iba a decir, ¿no? Con un pensamiento crítico lógico diría estos tontos, o yo me quedo con esto, o lo estoy escuchando por pasar el tiempo, y dan un paso más a la hora de luego una toma de decisiones en un futuro, ¿sabéis? O sea, ya lo hacían las radios con la música. Claro, al final te hacían escuchar lo que ellos querían. Lo están haciendo ahora y siguen haciéndolo. No, pero lo han hecho siempre. Los 40 principales de todo eran los que promocionaban a un tipo de música o a un grupo concreto o no. Si ellos no lo querían, ese grupo no sería famoso nunca. Vamos, que al final lo que va a haber es 2 o 3 corporaciones que manejen el cotarro y a tomar por saco. Y una de ellas era Spot. Por supuesto. De aquí a la presidencia del gobierno. Por taxi presidente. Deja, eso es muy poco, hay que llegar más alto. Sí. Como mínimo a presidente del Madrid o algo así. Qué bueno ha estado eso. Bueno, pues ya hemos llegado al final de este segundo episodio, del número 3 de este número 2 de Asespod. Esperamos que os haya gustado. Recordad que tenéis toda la información de este programa entrando en www.asespod.org/podcast. De todas formas, toda la información de este episodio la tendréis siempre en las notas del audio. Podéis comentar lo que queréis, incluso mandarnos un correo a nuestra cuenta asespod@gmail.com. E incluso, como os hemos comentado antes, entrad en nuestro grupo de Telegram, que siempre está activo. Buscad en Telegram Asespod, un grupo abierto donde debatimos todo tipo de cosas referentes al podcasting, pero desde nuestro punto de vista, desde el oyente.
Y antes de nada, vamos a mandar un saludo también al otro 50% de este podcast, a los otros 4 integrantes que no han podido asistir hoy. Les damos un abrazo enorme, tanto a Marta, a Juan Ignacio, a Johnny y a Alberto Archain, por no poder asistir con nosotros a este pedazo de lujo de podcast que hemos tenido hoy. Y recordad, como siempre, ahora no solo escuchamos podcast, los oyentes también tenemos voz. Y en el próximo episodio sí que vamos a continuar la guerra del feed con David. Os lo prometo, esta vez sí. Wow. Déjame peinarme entonces, joder, coño, eso se avisa antes. Bueno, Óscar está vestido, menos mal. Joder, ¿para qué lo digo? ¡Oh! Chaval, que estás mayor, yo es que me identifico con la gente joven. La que le gusta a mi hija, ¿tú te crees? Y se marchó y a su barco le llamó. Romance, don't fight it, just dance, keep moving. Romance, just dance, just dance,